recordamos a esos políticos hipócritas. Bienvenidos al podcast. Que México es un país independiente y libre. Estrategos. Una colonia ni un protectorado de Estados Unidos. When Mexico sends its people, they're not sending Tablero them. de ajedrez They're not geopolítico. sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems. Conflictos internacionales. Les juro por Dios que no comen un arroz. Política. Vamos a ver cuánto tiempo dura. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. Que vengan a Geopolítica. llevarse a sus pandilleros. Si tanto los quieren, se los entregamos todos al 2 por 1. 解决台湾问题是中国人自己的事， Historia. 要由中国人来决定。我们坚持以最大程度、 Presentado por 尽最大努力，争取和平统一， Octavio Balanzario. 但绝不承诺放弃使用武力。 Quería aclarar esto también. Deben cambiar la forma de cooperar, Invitados la forma en la que especiales. Europa y Francia nos tratan. Deben comenzar a respetarnos, ver a África como verdaderos socios y dejar de tratarnos y hablarnos con tono paternalista, como si siempre saben lo que nos Entrevistas conviene y y más. lo que no nos conviene. Deben respetar a África. Россию, за наши доблестные вооруженные силы, за победу! Ура! Pues buenas noches, bienvenidos a su nuevo programa de Estrategos, Tablero de ajedrez geopolítico. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, es un gran amigo que ya había conocido, igualmente haciendo programas de podcast, únicamente que el formato era diferente, hablábamos sobre historia militar. Y pues bueno, ¿quién nos va a ayudar a pues entender un poco más acerca de quién es el personaje del que vamos a hablar el día de hoy? Hoy es el segundo capítulo de los podcasts, que vamos a hablar sobre Adán Augusto López Hernández. ¿Qué tal, Octavio? Muy buenas noches. Muchas gracias por tenerme aquí en el programa. Pues voy a hacerlo muy resumido. Mi CV digital. Simplemente soy una persona que le gusta historia militar, he estudiado historia, también ciencias políticas. Tengo ciertos conocimientos en el área, pero prefiero no mencionarlo. Y soy una persona que también se interesa mucho por los análisis geopolíticos, aunque mi énfasis ha sido más estrategias del Atlántico y la relación entre el mundo angloparlante con el hispanoparlante. Este es un tema más como de seguridad nacional y también tema de geopolítica nacional. Entonces, es un tema que, aunque no es mi especialidad,
es un tema que también me interesa y me llama mucho la atención para poder discutir. Gracias. Ok, bueno, pues les recordamos que en este programa todos los análisis creados han sido elaborados con base en información obtenida en fuentes abiertas, y las opiniones que aquí se difunden no representan a ninguna empresa privada o del Estado y de ningún país, y es a título personal, ¿no? Y bueno, vamos a darle a este nuevo podcast. Vamos a hablar sobre uno de los presidenciables de lo que le dicen la cuarta transformación. Y antes de comenzar a pues, hablar sobre este personaje, ¿qué te parece a ti? ¿Tú crees que la sucesión presidencial va a ser en Morena o algún partido político tiene alguna posibilidad de ganar la presidencia? Básicamente yo sería Morena. Yo diría que sería Morena. La única excepción es alguien que no era del partido Morena, que sería Marcelo Ebrard. Es el único que no veo que es parte de esta estructura que hace Andrés Manuel, porque es básicamente recrear el modelo del PRI. Entonces, ya que ganó él la presidencia, ahora necesita pasar a la siguiente fase, que es consolidar la cabeza de playa que ha tomado recientemente cuando ganó las elecciones. Y yo siento que sería Morena, en este caso el más seguro es Adán Augusto, pero la única excepción, repito, es Marcelo Ebrard. Uh-huh. Bueno, yo tengo mis razones. ¿Por qué crees que Adán Augusto López es el que se perfila? O desde tu punto de vista, ¿por qué crees tú que es el candidato que va a suceder a López Obrador? Te lo pregunto porque es una pregunta que desde mi punto de vista yo considero que así va a ser, ¿no? A pesar de que va en tercer lugar, no va muy bien en las encuestas, no es un personaje que brille, ¿no? En comparación a otros, no es un personaje que es tan popular, a lo mejor como Marcelo Ebrard, ¿no? O como Claudia Sheinbaum. Sin embargo, pues va pisándole los talones a los demás. Sin embargo, algo me dice que este personaje va a ser quien pues se quede con la presidencia. ¿Tú por qué lo piensas así? Bueno, la conclusión es más, por qué se llegó a ese punto es más compleja. Para muchos oyentes tendría yo que explicar por qué llegué a esta conclusión, y es un poco complicado en un programa tan, con el tiempo que tenemos limitado, ¿no? Y yo diría que López Obrador le está jugando a varios carriles al mismo tiempo, tiene varios caballos. Ahora, uno no debe dejarse llevar por lo que dicen las encuestas, porque en las encuestas lo podemos ver en Estados Unidos, y en las elecciones de López Obrador no terminaron con graves errores, se pueden manipular. Son tendenciosos en algunas ocasiones, ¿no? Correcto, es que como son muy genéricas, abiertas, pues, y en México todavía se usa muchísimo la cuestión de masas de votantes, voto fuerte a base de organismos de estructura política, dependientes, etcétera. Se puede prestar a crear desinformación, como en una guerra, tú puedes crear desinformación para desviar la atención del enemigo. Y aquí entra parte de otro punto, el que aunque no esté tan alto en las encuestas, tampoco es la persona que más le han tirado. Usualmente también, punto de vista, podemos decir, militares, siempre el que va hasta adelante en los asaltos a una posición fortificada, hoy en día lo podemos ver en los combates urbanos, en la guerra de Rusia y Ucrania, son los que tienen mayores probabilidades de ser bajas del conflicto. Entonces las pedradas las van a recibir los que son el número 1 y el número 2. En este caso pues podemos ver Ebrard, Sheinbaum. En cambio sigue avanzando y no recibe tantos golpes, no se le ha descubierto algún verdadero escándalo.
Ujú. Es un tema de más profundo, uno tiene que ver las otras razones, las razones históricas en México de por qué un presidente nombraba a otro como su sucesor o lo apoyaba, son usualmente más razones personales que encajan mucho con la cuestión de la figura del compadre en México, Ujú. que no solo se aplica en la política, sino se aplica en la vida social de cada individuo. Los dos son tabasqueños. Yo diría que es un miembro, como acelerando un poquito, saltándome muchos pasos de información, diría que es un miembro de la corte de López Obrador. No es de la corte de presidente. Ujú. Hay dos cortes, la corte presidencial y la corte personal, en este caso la corte de López Obrador, donde hasta sus familiares pueden entrar en la dinámica. Y él entra en esta dinámica más personal. Es secretario de Estado, bueno, sí, secretario de Gobernación, perdón, pero en realidad entra más como en la corte de López Obrador. Y es una persona con la que hay la confianza para precisamente y el control de llevar a cabo el siguiente paso de la consolidación de la cuarta transformación. El problema es que Ebrard, Sheinbaum, esto los tomo como los más importantes de las otras opciones. Las otras opciones las veo Un poco alejadas, ¿no? Plan B y no soy, sí. Sheinbaum y Ebrard yo los veo como los que saben que también están relacionados con grupos internacionales, vamos a decir. Es conocido que, por ejemplo, el caso de Sheinbaum, como lo mencionó el doctor Jalife, fue becaria de la Fundación Rockefeller. Eso se sabe perfectamente. Entonces, son personas que no están del todo bajo el control de López Obrador, y una vez que lleguen a ser presidentes, pues no tienen que hacerle caso a un expresidente. Hay una relación personal a través de la esposa de López Obrador, pero vamos a ver, y en el caso de Ebrard es una relación extraña, porque entre que es y no es. Ebrard se hizo a un lado en su carrera política para ser presidente, para dejar a López Obrador seguirse postulando. Y esto es una situación donde pues todos los favores políticos se pagan. ¿Cómo se va a pagar de esta manera? Aunque Ebrard no es del corte del estilo López Obrador, puede ser incluso pues una persona de una educación política más refinada en el sentido internacional, pero más dañina para el problema nacional. Por precisamente uno no sabe los intereses a los grupos internacionales. Simplemente eso. No sé si respondo a tu pregunta o quieres más como abundar en algún tema en específico en este caso. Sí, únicamente como para complementar, digo, a lo mejor hay gente que no está enterada sobre la situación entre, o esa pues unión entre López Obrador y Adán Augusto, pues es que, o sea, los dos son de Tabasco, ¿no? Ellos se conocen desde muy jóvenes. En una entrevista decía Adán Augusto que se conocieron cuando estaban en la universidad. Me parece que López Obrador es un poco más grande, pero se conocen desde muy jóvenes, ¿no? Y pues bueno, durante su carrera política, pues ambos estaban en el PRI. Hay que recordar que en esas épocas no había como que muchas opciones, ¿no? Para figurar en la vida política del país. Y López Obrador, o sea, es tanto su familiaridad que López Obrador incluso ha dicho que Adán Augusto es su hermano. Sheinbaum primero la veo, es una persona que, como dices, no tiene el carácter, no tiene el fuego de liderazgo. Pero muchos en la historia de México no lo aparentaban tener el fuego de liderazgo hasta que arrebataron el poder, usualmente por las malas. Ok. El famoso yo te madrugo antes de que me madrugues, ¿no? Así me adelanto para ser presidente.
En este caso, pero ella lo que sucede es que ahorita está por debajo del presidente y el presidente puede acabar con su carrera política. Por eso ahorita tiene que, como se diría en el pueblo en México, está uno de agachado, no le queda de otra. Sí. Sobre todo porque López Obrador está usando la estructura del PRI imperial, vamos a decirlo así, el PRI de la época de oro, ¿no? De Gustavo Díaz Ordaz y de Echeverría, solo que no tiene los tamaños de esos presidentes, porque dentro de todo sí tenían cierta visión de Estado un poco más, más claras en un cierto sentido, pero también las misiones eran diferentes. En este caso, lo que pasa es que Sheinbaum, una vez que si ella fuera candidata a la presidencia y llega a la presidencia, ya no tiene que hacer caso a López Obrador. López Obrador ya es un expresidente y las relaciones que ella haya generado, las fuerzas que la apoyen internacionalmente, pesan más que un expresidente mexicano. El expresidente mexicano no puede influir en los bancos que hay en México, la mayoría son extranjeros en la banca. Uh-huh. En cambio, los organismos a los que perteneció Sheinbaum, ¿sí?, mueven de todo. Tienen lobbies para el gobierno de Estados Unidos, entonces mueven dinero en diferentes bancos y relaciones en diferentes países. Entonces, ella puede ya independizarse en este caso, de López Obrador. Es un poquito como Plutarco Elías Calles se independizó un poco de Álvaro Obregón, y Álvaro Obregón ganó las elecciones para reelegirse, iba a regresar, lo asesinan, pero hay una historia muy gris en ese asesinato. Y yo puedo decir de manera personal, está más implicado de lo que uno cree el expresidente Plutarco Elías Calles en ese asesinato. Entonces es la historia, y luego pasó con el caso, a Calles le tocó con Cárdenas, y luego a Cárdenas, pues digo, él ya tranquilizó la situación, pero también hubo un cambio con Camacho, ¿no? Entonces, ¿qué veo? Que ella es una persona, tiene las características de ser una buena mano derecha de alguien que le esté dictando las cosas que hacer. Pero yo no sé si sea López Obrador que le dicte las cosas. Esa es una situación. Nada más, en la cuestión también que había mencionado de la educación, sí, son de la misma, se conocen desde hace mucho tiempo, por eso digo que son compadres, porque no hay coincidencias en la política en México, sobre todo si vienen de las mismas fuerzas políticas, todos se relacionan. Si no te relacionas, eres un riesgo, una amenaza a que luego estés por tu cuenta. Entonces, el famoso pan o palo de tiempos de Don Porfirio se vuelve a aplicar. Y una forma fácil es empezarte a relacionar, o sea, meterte en el equipo, de ir a las mismas fiestas, casarse. Uno de los hijos de Adán Augusto, su segundo nombre es Andrés y su primer apellido es López, entonces Andrés López. Y entonces ahí encuentra uno ciertas situaciones que son demasiado claras como para ser meras coincidencias. Y tiene buena educación, no digo que no. Con la docena trágica, los famosos 6 años de Echeverría y los 6 años de López Portillo, ahí empezó a resquebrajarse el sistema. Y otra situación diferente que no dañó el sistema, de hecho ayudó, pero no podía detener lo que ya se había comenzado, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y ahora estamos viendo que consecuencias de otro tipo, por ejemplo, que hay un vacío, se está generando un vacío de poder a nivel local en términos de seguridad, que se ha aprovechado el crimen organizado de ese vacío del poder. Por eso López Obrador, con varios grupos, no es nada más uno, son muchos grupos, tratan de restablecer el PRI y todos negociando entre ellos, arreglándose, y por eso encontramos personalidades tan diferentes
entre el séquito de López Obrador, porque lo que está tratando de hacer sabe que va a haber un colapso del sistema, del edificio, y él lo que quiere es salvar una parte y de esa parte reconstruir, utilizarlo para hacer algo nuevo. Y se puede utilizar como ejemplo, una estrategia de marketing. Es la nueva imagen. ¿Quieres vender algo viejo pero como nuevo? Morena. En los que no hicieron esa cuestión de mercadotecnia son curiosamente el PAN. Por más que digan, somos más a la vanguardia en términos de cuestiones internacionales, estudios y etcétera. Entonces empieza a haber un desapego con la realidad y con la base de los votantes. Le llegan a cierta clase media, pero México todavía no es un país de clase media. Mencionaba la cuestión de la educación. No me refería a que Adán Augusto no tuviera una buena educación, al contrario, tiene una muy buena educación. Lo que me refería era que su educación política no era tan refinada en elementos internacionales. Ebrard precisamente, al estar relacionado con grupos externos al país, ha hecho más relación, no estrictamente lobby, pero de alguna manera lo que se denomina como lobbying, con varios personajes externos a México, y más como secretario de Relaciones Exteriores. Entonces, una persona que siento que es más hábil en ver hacia dónde soplan los vientos. Lo que yo no creo que entienda, y que sí entiende López Obrador y Adán Augusto, es los vientos internos del país. Entiende tal vez los intereses de la clase alta, de la clase media alta, y hasta cierto punto de la clase media baja. Pero yo no creo que Ebrard entienda o le interese tanto los anhelos, las esperanzas, los sueños y expectativas de la clase baja mexicana. La clase baja sigue siendo cerca del 50% del país. Entonces, es algo muy importante para tomar en cuenta que López Obrador sí supo capitalizar, y hay que entender su discurso, verlo hacia quién está dirigido. Yo nada más diría que tengan más cuidado los de la oposición cada vez que habla López Obrador, que no lo critiquen por criticar, porque se están olvidando de dar propuestas que le interesen a la gente, porque López Obrador no les habla a ellos, le habla a su base electoral. Claro. Y como diría, creo que es Mark Twain el que dijo la frase de: nunca discutas con un idiota porque te va a rebajar a su nivel y te va a ganar por experiencia. Aquí no es ningún idiota, pero los está rebajando a un nivel de conversación que se están olvidando de su primer deber como políticos mexicanos, los de la oposición. Entonces, al día de hoy no podemos hablar de verdaderas propuestas de un plan de desarrollo nacional que tengan los de la oposición. En cambio, López Obrador sí tiene uno. Uno podrá estar en desacuerdo en su plan nacional de desarrollo que tenía desde antes de ser presidente, el Tren Maya, ya hablaba de una cuestión de una refinería antes de ser Dos Bocas, y ya también hablaba de la cuestión de un nuevo aeropuerto, y entre otros proyectos. Ahorita el más importante es del que no habla tanto, que es el Transísmico. Ese es muy importante porque los de la oposición no se dan cuenta que si desarrollan el istmo de Tehuantepec, para desarrollarlo tienes que industrializar esa zona que no tiene ni una ciudad importante. Entonces, si desarrollas esa zona con infraestructura, empiezas un efecto dominó de industrializar el sur de México, que es donde la mayoría de la población está. La gente que son cuates, compadres de López Obrador y de sus grupos están ahí en el sur, y el eje de la geopolítica mexicana ya no va a estar en los estados industrializados del Bajío del Norte, sino en los del sur. Entonces eso es importante porque está quitándole el futuro de pesar políticamente al norte de México y se lo va a entregar al sur para afianzar la cuarta transformación. Y ahí es donde entra el proyecto transísmico, que tiene muchas implicaciones globales
en términos regionales, Norteamérica y Estados Unidos, y también en cuestión de la geopolítica interna de México. Entonces la diferencia entre Adán Augusto y Ebrard es un poquito entre López Obrador y la oposición, que López Obrador entiende los vientos de México, le cuestan trabajo los vientos de fuera, pero está bien asesorado. Ujú. Y Adán Augusto es una persona que entiende también los vientos de México y se puede asesorar bien para lidiar con los problemas externos. Y Ebrard no entiende o no le interesa lo que suceda a nivel de pueblo en México. La situación le interesa donde pues, los que valen, según él, que es el empresariado, la clase media alta y ciertos elementos de la clase media baja. Hasta ahí. Hablando de la oposición, tienes mucha razón en que pues no vemos un proyecto por parte del PRI ni del PAN y de este nuevo partido político emergente que está agarrando mucha fuerza, sobre todo en algunos estados del norte, que es Movimiento Ciudadano. No hay un proyecto. Y actualmente el PRI, el PAN, el PRD, que se podría decir que son la oposición más fuerte al gobierno de López Obrador, no tienen rumbo, no saben ni siquiera para dónde van, no tienen liderazgo, no tienen proyectos, sus propuestas son lo que a lo mejor López Obrador estaba proponiendo cuando él estaba en el 2006 o en el 2012, ¿no? Me parece que la cuestión del corredor transísmico que va a conectar de Coatzacoalcos al istmo de Tehuantepec es bastante relevante y yo creo que por eso tampoco lo menciona tanto. Quizás es una forma estratégica de no jalar tantos los reflectores y sobre todo que el PRI, el PAN, a lo mejor no tienen buenos asesores, no tienen buenos estrategas, no saben cuál va a ser la relevancia de ese proyecto y eso para que no se lo echen a perder, ¿no? No le pongan tantas trabas como si se lo hicieron al Tren Maya, ¿no? Que si vemos económicamente, de todos los proyectos que tiene planeado López Obrador, yo creo que el transísmico es un proyecto mucho más ambicioso que no va a hacer a un lado al canal de Panamá, definitivamente. Sin embargo, va a ser una gran opción para todos aquellos que no quieran utilizar el canal de Panamá. Y es un proyecto muy viejo. Alexander von Humboldt, en su ensayo sobre la Nueva España, ya mencionaba algunos de los puntos de toda la Nueva España donde podría hacerse una especie de corredor, y ya mencionaba sobre el istmo de Tehuantepec. Tienes razón, no va a ser a un lado el canal de Panamá, pero sí lo puede reemplazar como el canal más importante, porque se puede ampliar y puede conectar con muchos puertos y ríos de Estados Unidos. De hecho, los principales economistas que también se meten en geopolítica de ahorita, los neocons de Estados Unidos, podemos ver algunos que tratan de ser más independientes abiertamente, pero en el fondo trabajan para varios, como Friedman y Peter Zeihan. Lo que hablan en sus últimos libros es el desarrollo de comercio pluvial de los ríos, que los ríos en Estados Unidos son tan largos que recorren varios estados, y aunque es más lento el transporte de mercancías, es 4 veces más barato. Uh-huh. Entonces, ya ahí desde el siglo XIX, a quien le interesaba mucho eso era Estados Unidos. Originalmente, en tiempos de Juárez, se le había concedido a perpetuidad a Estados Unidos el istmo de Tehuantepec, algo que quitó Porfirio Díaz. Y eso precisamente abre para ellos la cuestión del dominio del Caribe, un poquito como para los españoles. Las rutas del Caribe era cerca del
40% del comercio atlántico se llegó a hacer en tiempos del Imperio Español. Entonces ahí se puede dar, es otro tipo de dinámica, se puede ampliar, barcos más grandes, divides la carga, ya no saturas el canal de Panamá, sino ahora también pueden pasar por acá muchas más mercancías, y también conectas más fácil con más puertos de Asia, especialmente de aliados estratégicos de Estados Unidos, que son Sur Corea y Japón, que ahora que Rusia y China se están aliando, pues de alguna manera pueden cerrar los puertos a los barcos japoneses y surcoreanos, les cierran Asia, los pueden bloquear. ¿Y cómo pueden ellos entrar? Pues entran a través de el Istmo de Tehuantepec, y también aprovechando que en México, pues con la cuestión del Tratado de Libre Comercio, el nuevo que se hizo con Trump, pueden invertir en México, producirlo y venderlo a Estados Unidos. Entonces, se les abren muchas oportunidades. México se empieza a convertir en precisamente como la encrucijada de carreteras para el comercio de muchas civilizaciones, vamos a ponerlo así. Y tiene elementos históricos. La Ciudad de México había muchos ríos anteriormente, de la cual muchas regiones del Valle de México, los diferentes pueblos mandaban sus mercancías a través de los ríos. Hoy en día, por el crecimiento de la Ciudad de México, se taparon, pero todavía hasta principios del siglo XX existía. Y es esta extraña geopolítica. Lo que yo veo es que para desarrollarlo tienes que generar infraestructura, y esa infraestructura es tan grande que vas a crear ciudades, y eso va a industrializar la región y va a hacer que esa región pese más, porque vas a crear de la noche a la mañana clase media del sur de México, que son la base de Morena, y que, porque ahí no tiene tanto el PAN, el PRI tiene algo pero lo ha ido perdiendo, y ahí es donde pues precisamente están girando la esfera de la geopolítica más hacia el sur, hacia donde ellos tienen el control. Lo que tienen que hacer es potenciarlo, y lo potencian a base de industrializarlo y que fluye el dinero por ahí. Sí, y es que uno de los objetivos de López Obrador es esta integración del sureste del país, de estas regiones pobres como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, que se integren al resto del país. Esta integración, ¿tú por qué crees que sea tan relevante? Es relevante de tres maneras. Una, porque para ser un país que no sea tan desigual en desarrollo, comparando Chiapas con Nuevo León, por ejemplo, por lógica se debe desarrollar. El sur está también repleto de riquezas y de fuentes naturales de agua dulce, y es donde más población hay, hace sentido desarrollar. Dos, tiene un elemento de política, en el sentido que gira ahora entonces la zona que tiene más población, la haces más importante en la toma de decisiones. Y tres, el aspecto de seguridad nacional. Las zonas donde no hay buena infraestructura, pues históricamente podemos ver que es donde el gobierno le cuesta más trabajo mantener el orden. Y el sur pues ha sido famoso también de ser foco de algunos grupos guerrilleros, y también la insurgencias, ¿no? Insurgencias. Puede ser desde guerrilla comunista en el siglo XX o insurgencias desde tiempos de la independencia, ¿no? Claro. El mismo Vicente Guerrero estaba en el sur. Entonces, es eso, que tienen que cubrir esa área de carreteras, caminos, infraestructura, cuestión de seguridad. Yo creo que una razón de que se ve que hay un vacío de poder, y también una razón por la cual yo estoy un poco en contra de que pudiera haber una intervención extranjera a corto plazo en México, es precisamente porque se está fortaleciendo las Fuerzas Armadas mexicanas. Es decir, le llaman militarización, yo no le digo militarización, nada más son puntos claves, puntos estratégicos del país que se tienen que afianzar, porque las Fuerzas Armadas pues
se ha visto con dificultad esta lucha contra el crimen organizado. Y entonces el sur es un área de oportunidad para el crimen organizado y para otros grupos, y hace sentido desarrollarlo y que también establezcas algunas bases para evitar que afecten la cuestión migratoria, afecten el comercio, afecten un sinnúmero de situaciones de manera negativa. Entonces es necesario para el ejército precisamente tener presencia en las zonas que son posiblemente las más difíciles del país. Montañosas, pantanos, selva, es lo más complicado. Sí, por su geografía, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, son, pues sí, como tú dices, lugares montañosos de mucha selva donde pues es difícil, ¿no? Ingresar, y de hecho hay lugares en donde pues el ejército marina no llega, ¿no? O difícilmente pueden acceder, ¿no? Y si acceden, pues con muchas reservas, ¿no? Con mucha precaución. Saben que son zonas hostiles en donde la población puede tomar el control fácilmente, puede encapsular a ciertas fuerzas del gobierno. Y pues bueno, eso se sabe, no es algo que sea nuevo ni nada ultra secreto, ¿no? Y pues bueno, sí, yo creo que también es una cuestión también de seguridad nacional, el unir, desarrollar esta parte del sureste de México, porque empieza a haber un poco más de desarrollo en la parte del norte, en el Bajío de la República. Comienzan a tener esta ideología de los estados del sur son un lastre, nosotros estamos aportando mucho más económicamente, no nos están dando lo que merecemos, ¿no? De hecho, a inicios del sexenio se juntaron, me parece que el gobernador de Nuevo León, el de Jalisco y no recuerdo de qué otro más, pero hacían que empezaban como que a hacer un pacto para que básicamente toda la recaudación de impuestos que se hacía en sus estados se quedara en ese mismo estado, ¿no? Y ellos mencionaban, pues es que nosotros somos los que más aportamos a las arcas del estado y no se nos regresa, ¿no? Y pues obviamente ese pensamiento por parte de algunos sectores de la población en México, sobre todo en algunos pueblos del norte, se van con esa idea, ¿no? De que los estados del sur son un lastre, ¿no? Aparte con esta cercanía con algunos o con el país de Estados Unidos, siento que se empieza como que a formular poco a poco esta idea de secesión, ¿no? Bueno, trae a la memoria muchos eventos históricos de México. Ese tipo de mentalidad no es nueva, le ha pasado a México varias veces. Esos regionalismos fue lo que hizo que Centroamérica se separara de México. También es lo que hizo que Texas se separara de México. Y varios hubo otros intentos, como la República de Yucatán, solo que les tocó la guerra de las castas, que fue lo que los terminó colapsando. Es una guerra muy poco estudiada en México, pero duró de 1836 hasta 1917. Y esos regionalismos, los famosos filibusteros del norte de México, franceses, estadounidenses, mismos mexicanos, queriendo hacer sus propios países, son verdades a medias. Son verdades en que es verdad que están un poco hartos del excesivo centralismo de México, de cómo se vive. Y yo, a manera personal, entiendo que pues todos los modelos centralizadores en la historia han tendido a fracasar a largo plazo. Entonces podemos ver que Estados Unidos, heredado un poquito de Inglaterra,
tienen un sistema descentralizado. Podemos ver que cada estado está desarrollado y pesa por cuenta propia. Tienen sus propias universidades, sus propias sedes de gobierno, son autosuficientes, incluso tienen su propia Guardia Nacional. En México el problema es por la historia, como todos han querido ganar para su propio lado, porque tal vez aquí entra una discusión más profunda, es ¿qué es el Estado? Pues población, gobierno y territorio, era la definición original, pero aquí lo importante es población. La población no significa pueblo, población implica a todos los que incluso no son del pueblo. Esa era la definición que los franceses le dieron, y los alemanes le daban un énfasis al revés, le decían Volk, es decir, en vez de decir población, el pueblo. Por eso no aceptaron a los austríacos, porque si los austríacos se metían en la unificación alemana, iban a jalar a todos los húngaros y eslavos que tenían e italianos del norte en el territorio alemán, y eso iba a hacer que ya no fuera una tierra para los alemanes, un país alemán para los ciudadanos alemanes. En el caso de México es que no existe un pueblo mexicano, son muchos pueblos. Samuel García podrá todo el discurso que quiera, pero se quedó durante su periodo varias veces de rey. Y aquí es donde entran otras dinámicas no contempladas que enriquecen la conversación. Chiapas tiene el 30% del agua potable del país. ¿Qué tanto comercio entre los estados, comercio interestatal en México? En Estados Unidos existen sus propias leyes de comercio entre los estados. En México realmente no hay gran cosa de comercio entre estados. Y aquí pudieras crear un nuevo sistema de asociación entre empresarios y gobierno de Nuevo León, relacionándose con gobierno y empresarios de Chiapas y con gente normal de Chiapas. Nuevo León crece, Monterrey crece gracias a las aportaciones de Chiapas. Es esa visión de que se pueden crecer juntos. Y si se quejan también de que a veces hay un exceso, pues se pueden también hacer políticas, o me refiero a un exceso de cobro de impuestos donde no retiene nada, pues se pueden crear políticas como durante el desarrollo estabilizador, que a veces permitían a los estados que cumplieran una cuota de desarrollo, infraestructura, industria. Si se industrializaban, les permitía quedarse con parte de lo que recaudaban de impuestos. Y entonces, ¿qué sucedió? Que México se fue industrializando. Es una cuestión de negociación, cómo llevar el discurso. Samuel García pues estaba jugándole al descontento de los regios, pero como mencionas, hay una situación de que sí se está sembrando la semilla de la discordia. A eso le vas a juntar los problemas geopolíticos externos, problemas geopolíticos internos, el vacío de poder federal, que se va a traducir en vacío de poder local. Yo creo que sí se va a plantear un escenario tal vez no tan distante, pero tampoco tan cercano. Va a depender de muchos factores. Pero yo creo que va a empezar a tomar más fuerza conforme pasen las décadas, porque las políticas públicas nada más van hacia un público en vez de para todos. Simplemente. Hay un vacío de liderazgo, vacío de poder y también falta de liderazgo, y no en un nivel, en todos los niveles. En México, tradicionalmente las instituciones son gobierno, iglesia, ejército o fuerzas armadas, más completo, y el empresariado. Y donde yo veo es, en todos lados hay un cierto falta de liderazgo o división interna que evita que haya un verdadero liderazgo. Y la cuestión de los empresarios que prefieren estar tras bambalinas y no tomar, como Trump, ser personas con iniciativa y que se metan también en la toma de decisiones más directamente. Tomando un poquito del tema de la semana pasada, es que está haciendo una jugada de múltiples variables López Obrador, y se le puede salir de las manos, sobre todo porque no contempla ciertas cosas que pudieran suceder. Y lo mismo que mencionaba al final de la semana pasada, que hay un cierto vacío de poder institucional, de autoridad institucional, porque la gente ahí puede perderse el Estado de Derecho.
y más allá de muchas instituciones que eran relevantes, pues tal vez ya no son tan relevantes, ¿no? El desapego de los empresarios con el resto del país. Las Fuerzas Armadas están muy limitadas por el miedo que le tiene la clase política históricamente en México. Por eso nunca hubo golpes de Estado, también porque el ejército ha tratado de ser más institucional a diferencia de otros ejércitos en el resto del mundo, pero siempre se les ha cortado la cuestión de la industria militar y del armamento y la cuestión de que no pudieran salirse de control. Los tuvieron un poquito austeros. Y luego también vemos que la iglesia se ha convertido en una iglesia de, como dirían los ingleses, del vicario a tomar el té el martes en la tarde, ¿no? Aquí son los obispos que te invitan a tomar chocolate caliente en la noche en vez de atender a su pueblo y ver los problemas que hay sociales. Sí hay gente valiosa, sí hay gente que lo hace, pero hay muchos. Por cada uno que hace su trabajo hay tal vez 2 que no lo hacen. Y luego vemos la cuestión del gobierno, que uno tiene la fe de que el gobierno va a solucionar las cosas, pero la estructura del gobierno se está empezando a resquebrajar, el orden político. Entonces, no nada más es ver a Adán Augusto como la siguiente figura como presidente, sino cuál va a ser su destino en su periodo presidencial. Y siento que de alguna manera se acerca una curva en la carretera y Adán Augusto es el elegido para tomar la decisión solamente en esa curva. Y ya después se va a replantear un nuevo orden político con nuevos actores o algunos viejos, nada más que tal vez ya no directamente ellos, sino familiares o amistades van a ser los que lo sucedan, porque muchos de las personas de López Obrador ya son gente mayor. Vamos a ver cómo se empieza a plantear el nuevo tablero de ajedrez. Y posiblemente desaparezca el PRI si pierden las siguientes elecciones del Estado de México. Nada más perdieron ya sus bases fuertes históricas del Estado de México, Veracruz, Hidalgo, que son zonas, sobre todo el Estado de México, sí, por la cantidad de población y la industria que tiene, que curiosamente ahorita es lo que puede también poner en riesgo la victoria de Morena. Es lo único que veo que pudiera poner en riesgo la victoria de Morena. No controlan Jalisco, no controlan Nuevo León y en este momento no controlan el Estado de México, los 3 corazones industriales de México con mayor población, y no los controlan. Eso es muy importante porque eso puede determinar que entonces la base que ellos tienen en términos de capital político es un poco irrelevante, a manera personal, no es a manera cuestión de ofensivo ni nada, es simplemente que es donde están los números más grandes. Sí. Ok, bueno, pues ya para concluir, amigo, me gustaría que dijéramos algunos escenarios, ¿no? Algunos escenarios. ¿Tú qué piensas que es lo que va a pasar con respecto a Adán Augusto? ¿Hacia dónde crees que vaya esta situación? Hay un escenario que me llama mucho la atención, que pues aunque es pesimista o es poco probable de que suceda, pues bueno, puede que exista, ¿no? Bueno, algunos de mis escenarios es que, pues bueno, en primer lugar, el escenario más probable es que Adán Augusto pues sea elegido como candidato de Morena, del Partido Verde, del Partido del Trabajo, mediante una encuesta popular, ¿no? Ahí no hay ningún problema, aunque en las encuestas no va no va hasta arriba en comparación a otros compañeros, pues bueno, aún puede alcanzarlos. Pues se podría decir que es el favorito de los que están, es el favorito de López Obrador, y pues bueno, aún todavía falta un poquito de tiempo para que se concrete ese escenario, ¿no? Otro posible escenario podría ser que AMLO y la élite política de Morena
lo elijan como el candidato a la sucesión presidencial, ¿no? Y pues los otros candidatos, o la mayoría, declinen en favor de él, ¿no? Otro escenario que yo podría pues decir, pues es que a lo mejor no es elegido como el candidato de la cuarta transformación, ya sea mediante la representación o como el candidato, ¿no? Y que se elija a otro candidato, y pues bueno, a lo mejor se le da algún otro cargo público, pues que sea de su interés, ya sea una gobernatura, como senador, como diputado, etcétera. Y el último escenario, el que veo menos viable, pero podría suceder, es que haya un rompimiento entre López Obrador y Adán Augusto, ¿no? Aquí es importante mencionar, pues, que al ser cercanos, pues se saben muchos secretos, ¿no? Ambos, ¿no? Y en el caso de que Adán Augusto no esté conforme conforme se haya elegido el método para elegir al próximo sucesor, o que no lo elijan como representante, X o Y razón, que tengan alguna diferencia, pues puede existir ahí un rompimiento en la élite política de Morena. Eso puede representar que a lo mejor Adán Augusto haga algunos señalamientos en contra de López Obrador, sobre su familia. Ya ves que pues, la familia, los hermanos, los hijos de López Obrador, pues tienden a ser generalmente los más señalados, ¿no? De actos de corrupción, ¿no? Y pues también, ¿por qué no?, el surgimiento de un nuevo partido político por parte de este personaje, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Cuál crees que sea el escenario más viable? ¿Tienes algún otro escenario? ¿Qué piensas? Mira, pienso primero que va a depender de la victoria de quién gane el Estado de México, porque eso va a implicar un cambio de estrategia. En una de esas, precisamente si pierden el Estado de México, aunque no controlen todo, la región que más importante para ellos sería ser la Ciudad de México. Y entonces Sheinbaum tendría más importancia de lo que uno ve en este momento. Todo va a depender en esas elecciones y sobre dónde entonces va a girar el peso fuerte. En cuestión de cómo lo van a elegir, sí va a haber una encuesta y todo, pero va a ser algo más como de broma, de falso, de crear una expectativa de democracia, pero en el fondo la decisión se va a tomar, como dicen los franceses, en petit comité. Lo van a hacer a puertas cerradas y luego él va a decir: este es mi gallo, este es el bueno. Y el peso va a recaer sobre él, porque Morena no hizo a López Obrador, sino López Obrador hizo a Morena. Y entonces se va a hacer lo que diga el señor presidente emperador López Obrador, es lo que va a suceder. Uh-huh. Y todo va a depender también de, pues, ok, al que le dé el peso, cómo se va a determinar la campaña política. Ok, bueno, pues muy bien. Fíjate que esa variable no la estaba considerando, el Estado de México. Y sí, tienes mucha razón, ¿no? Si pierden el Estado de México, pues definitivamente va a tener muchísimo valor la Ciudad de México, ¿no? Porque si no, ya sería perder muchas alcaldías, si pierden el Estado de México, existe un riesgo de que, como en el 2000, me parece que en el 2019 o 2021, no recuerdo, fueron las elecciones en la Ciudad de México, en donde salieron los memes de que se habían perdido, creo que fueron como 6 o 10 alcaldías de la Ciudad de México. Entonces existe el riesgo de que Morena pues pueda seguir perdiendo más alcaldías, y pues hay muchos millones de mexicanos, ¿no?, en la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos, por estar con nosotros. Les recordamos que
pues estamos los domingos hablando sobre política, geopolítica, conflictos internacionales. Te agradezco mucho, mi amigo Fernández. Ya sabes que siempre es un gusto hablar contigo, ya sea en los podcasts o fuera de y pues bueno, ahí les pedimos por favor que le den like, que compartan este podcast con sus amigos y pues ahí nos pongan, ¿no?, cuáles son sus opiniones, qué es lo que piensan acerca de Adán Augusto, si creen que va a lograr consolidar la cuarta transformación o se puede independizar, cuáles creen que sean sus escenarios. Ahí nos dejan su mensaje y pues nada, muchas gracias mi amigo, te agradezco, le diste un realce a este capítulo y pues nada, espero y pueda seguir pues acompañándonos en otros programas y pues les agradezco nuevamente a todos los que nos están escuchando, les mando un saludo a todos y nos vemos hasta la próxima. Gracias, Octavio.